Bienvenidos. Esta historia no es para los que se asustan fácilmente. Hoy nos adentraremos en el oscuro mundo de un hospital abandonado, un lugar donde las paredes, podridas y olvidadas, esconden secretos de un pasado que la mayoría preferiría no recordar. Pero nosotros nos atreveremos a escuchar sus murmullos, susurros de historias que jamás fueron contadas, de espíritus que nunca lograron irse. Así que, si decides quedarte, prepárate para acompañarme en un viaje donde los límites entre la vida y la muerte se desvanecen. Era un otoño frío, el viento silbaba entre los árboles y los escombros de lo que alguna vez fue el Hospital General San Vicente. Abandonado desde hacía décadas, era ahora un edificio en ruinas, rodeado de mitos y advertencias. Los lugareños decían que en el hospital se escuchaban los sollozos de los pacientes que no sobrevivieron y que, cuando cae la noche, algunos de ellos vuelven a caminar por esos pasillos oscuros. Ignacio, un joven aficionado a la exploración urbana, había oído hablar de este hospital y, aunque muchos le habían aconsejado no ir, la curiosidad era demasiado fuerte. Él no creía en fantasmas ni en maldiciones, pero sí estaba fascinado por los lugares abandonados, sobre todo los que tenían historias tenebrosas. Había escuchado rumores sobre el piso prohibido, un nivel del hospital que, según decían, estaba tan cargado de energía oscura que nadie que hubiera entrado había vuelto igual. Pero, claro, Ignacio no creía en esas cosas, al menos hasta esa noche. Entró al hospital con su cámara en mano, grabando cada rincón. El lugar estaba sumido en una oscuridad espesa, el olor a humedad y descomposición era abrumador. Paredes descascaradas, sillas de ruedas oxidadas abandonadas en los pasillos, camillas volcadas. Todo parecía detenido en el tiempo, como si los pacientes y el personal hubieran desaparecido de un momento a otro. A medida que avanzaba por el hospital, Ignacio notó que el aire se volvía cada vez más pesado, como si algo invisible lo estuviera observando. Se burló de sí mismo en voz baja por sentirse nervioso, pero cada paso que daba resonaba de una forma que le hacía dudar. Al pasar por la antigua sala de espera, se fijó en algo que lo inquietó profundamente, una muñeca vieja, con una expresión congelada de tristeza, estaba sentada sobre una silla, observando la puerta. No estaba allí antes, estaba seguro. Decidió continuar sin prestarle más atención, aunque el recuerdo de esos ojos vacíos le dejó una sensación de inquietud. Siguió recorriendo los pasillos, grabando, murmurando sobre lo abandonado y solitario que se veía todo, pero al llegar a la puerta del ascensor, escuchó un susurro. Era apenas un susurro, un leve ayuda, como si viniera de una garganta cansada, dolorida. Se giró de inmediato, buscando alguna señal de que alguien más estuviera ahí, pero no había nadie. Pensó que era su imaginación, pero la voz se hizo un poco más fuerte, pidiendo ayuda. Aunque estaba aterrado, la curiosidad le ganó. Entonces, decidió bajar las escaleras. Sintió una extraña compulsión, una urgencia de ir hacia el sótano, aunque no tenía idea de por qué. Al llegar, encontró una puerta con un letrero oxidado que decía, morgue. Se quedó inmóvil, sus ojos fijos en la palabra. Era un silencio sofocante. Dudó, pero al final, abrió la puerta lentamente, encontrando el interior cubierto de sombras y un hedor insoportable. Al enfocar su linterna, pudo ver las bandejas de metal donde alguna vez se colocaron cuerpos. Todo estaba en ruinas, pero había algo extraño en el aire, el olor no parecía viejo, no parecía abandonado. De repente, escuchó pasos en el pasillo. Pensó que tal vez otro explorador urbano había entrado, así que decidió volver hacia la salida de la morgue para averiguar quién era. Pero cuando salió, no encontró a nadie. Los pasos resonaban cada vez más cerca, pero no había absolutamente nadie en el lugar. Aceleró su paso, sin mirar atrás, intentando ignorar el temor que le recorría la espalda como un escalofrío helado. Pero al girar en un pasillo, algo captó su atención, un paciente. Sí, frente a él, había una figura pálida y delgada, con una bata desgastada y llena de manchas. La piel del paciente tenía un tono verdoso y los ojos, hundidos, parecían vacíos.
Ignacio sintió que el aire se escapaba de sus pulmones mientras miraba a aquella figura acercarse lentamente. Y lo peor era el susurro, el mismo que había escuchado antes, ahora repitiendo desesperadamente, «Ayuda, ayúdame». Sin pensarlo, dio un paso atrás, pero el paciente extendió una mano delgada, casi esquelética, hacia él. Ignacio, paralizado por el terror, apenas logró retroceder cuando la figura se desvaneció frente a sus ojos, como humo que se disipa. Ignacio se giró para escapar, corriendo sin pensar, solo queriendo salir de ahí. Subió las escaleras a toda velocidad, pero al llegar al primer piso, algo más llamó su atención. Sobre una de las puertas, había una placa que nunca había visto antes, oxidada, pero aún legible, «Piso prohibido». Sintió un impulso irrefrenable de entrar, de descubrir qué era lo que ocultaba ese piso. Empujó la puerta con fuerza y subió por una escalera angosta y húmeda, el eco de sus pasos resonando en un silencio aterrador. Cuando finalmente llegó, el piso estaba sumido en una penumbra aún más densa. Paredes cubiertas de manchas oscuras, camas empujadas en esquinas, y una sensación de muerte en el aire. De repente, comenzó a ver sombras moverse en los rincones, figuras que parecían mirarlo, pero que se desvanecían en cuanto él intentaba enfocar su linterna en ellas. Una risa suave, casi infantil, se escuchó al final del pasillo. Era una risa alegre, pero había algo retorcido en ella, algo que le revolvía el estómago. Avanzó, sin poder controlar sus pasos, hasta llegar a una sala grande, como un quirófano abandonado. Allí, en el centro, vio una silla de ruedas, y sentado en ella, un niño. El niño lo miró directamente a los ojos, con una expresión vacía. Ignacio, tratando de mantener la calma, susurró, «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?» El niño sonrió de una manera perturbadora, y con una voz quebrada, le respondió, «No, ya no hay ayuda para mí, y tampoco para ti». En ese instante, sintió que algo lo agarraba del brazo, un frío gélido que parecía quemar su piel. Miró hacia abajo y vio manos espectrales, de pacientes y médicos, que parecían salir del suelo, tratando de arrastrarlo hacia la oscuridad. La sala empezó a llenarse de murmullos, susurros de lamento, gritos ahogados. Ignacio sintió que su cordura se escapaba mientras las manos lo jalaban, atrapándolo. Con todas sus fuerzas, se soltó y corrió hacia la salida, escuchando las voces furiosas detrás de él, cada vez más cerca. Bajó las escaleras sin mirar atrás, sintiendo que algo lo perseguía. Su respiración era agitada, su corazón palpitaba tan fuerte que creía que iba a estallar en cualquier momento. Finalmente, alcanzó la puerta principal y salió al aire libre, jadeando. Pero cuando miró hacia atrás, el hospital parecía diferente, las luces estaban encendidas, y, en las ventanas, pudo ver las figuras de aquellos pacientes y médicos que lo habían acechado. Y ahí, en el tercer piso, distinguió al niño de la silla de ruedas, que lo miraba con una sonrisa perturbadora. Sin pensarlo más, Ignacio corrió hasta que el hospital desapareció de su vista, con el corazón aún latiendo descontrolado. Nunca regresó a ese lugar, pero cada noche, cuando cierra los ojos, jura escuchar aquel susurro agónico, el susurro de quienes quedaron atrapados en ese hospital, para siempre. Hoy quiero contarte una historia que se quedó atrapada en los pasillos de un hospital que nunca duerme. Hay lugares que parecen absorber el dolor y el miedo de todos los que alguna vez pasaron por ahí, y cuando se quedan vacíos, ese sufrimiento se transforma, se vuelve algo más. Si alguna vez has pasado frente a un hospital abandonado y has sentido escalofríos inexplicables, quizás entiendas lo que ocurrió aquí. Nuestro protagonista, Sebastián, trabajaba como paramédico. Su vida giraba en torno a salvar vidas y, aunque no siempre podía hacerlo, estaba acostumbrado a enfrentarse con la muerte. Sin embargo, no estaba preparado para lo que encontró aquella noche. Había oído rumores sobre el antiguo Hospital Regional de San Gabriel, un lugar que cerró sus puertas años atrás tras una serie de incidentes trágicos. Nadie hablaba de lo que había ocurrido en realidad, pero algunos decían que el hospital se había vuelto un lugar maldito.
La mayoría de sus colegas evitaba acercarse, pero Sebastián, curioso e incrédulo, decidió ir una noche de su turno libre. Había algo en aquel lugar que lo llamaba, una especie de atracción que no podía explicar. Llegó justo antes de la medianoche, cuando el viento era fuerte y la luna apenas iluminaba el hospital. La entrada estaba tapiada, pero encontró una ventana rota por la que logró colarse. El interior era aún más inquietante de lo que había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que parecían haberse extendido como un virus. Los pasillos se extendían interminablemente en la penumbra, y el eco de sus pasos resonaba en un silencio sepulcral. Sebastián encendió su linterna y comenzó a caminar. A medida que avanzaba, no podía sacudirse la sensación de que alguien o algo lo estaba observando, escondido entre las sombras. Pero no había nadie allí, ¿o sí? De pronto, escuchó el sonido de un monitor cardíaco en la distancia. Al principio, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. No había electricidad en el edificio, ni equipos en funcionamiento desde hacía años. Pero el pitido continuaba, claro, rítmico. Se dirigió hacia el sonido, avanzando por los pasillos y encontrando camas oxidadas y sillas de ruedas abandonadas. Finalmente, llegó a una pequeña sala de urgencias. Y ahí, sobre una camilla, encontró un monitor encendido. No lo podía creer. El monitor mostraba una línea plana, sin señal de vida, pero la máquina seguía activa. Justo cuando se acercó para examinarlo, el monitor comenzó a marcar un ritmo cardíaco, como si alguien estuviera acostado en la camilla. Sebastián retrocedió, asustado. Y entonces, un susurro helado lo hizo detenerse en seco. ¿Puedes ayudarme? Miró a su alrededor, buscando la fuente de la voz, pero no había nadie. Aún así, el susurro continuó, repitiendo la misma frase, como una súplica desesperada. Sebastián, intentando no perder la calma, preguntó en voz baja, ¿dónde estás? ¿Quién eres? El susurro se convirtió en un débil gemido, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Sin pensarlo, Sebastián salió corriendo de la sala, pero apenas giró en el pasillo, se topó con una figura que lo dejó sin aliento. Era una enfermera. O al menos, parecía una enfermera, con su uniforme blanco manchado de algo oscuro, los ojos huecos, la piel pálida y ajada. Se quedó ahí, mirándolo, inmóvil, hasta que finalmente, con una sonrisa macabra, le señaló una puerta al final del pasillo. Sebastián sintió que debía seguirla, como si aquella figura estuviera abriendo un camino que él necesitaba recorrer. La siguió en silencio, cada paso resonando en el pasillo vacío. Al llegar a la puerta que ella le señaló, notó que era una entrada de pediatría. En la placa oxidada, las palabras Unidad de Cuidados Intensivos Infantiles apenas se distinguían. Respiró hondo y empujó la puerta. Lo que encontró al otro lado fue aún más aterrador. Las camas estaban cubiertas con sábanas polvorientas, pero algunas parecían haber sido usadas recientemente. A su alrededor, comenzaron a escucharse risas infantiles, como si los niños estuvieran jugando, invisibles en aquel lugar oscuro. Sebastián intentó calmarse, recordándose que estaba solo. Pero entonces, un niño pequeño apareció frente a él. Tenía una expresión triste, con los ojos vidriosos y la piel enfermiza. Estaba vestido con una bata de hospital, y le tendió la mano. ¿Me ayudas a encontrar a mi mamá?, le preguntó el niño, con una voz tan suave que casi parecía un susurro. Sebastián, confundido y asustado, quiso responder, pero no encontró palabras. Finalmente, le dijo, no sé dónde está tu mamá, pero te sacaré de aquí. El niño sonrió levemente y le tomó la mano. Sebastián sintió un frío tan intenso que casi lo hace retroceder, pero el niño lo guió hasta una puerta al fondo de la sala. Cuando la abrió, se encontró en una especie de quirófano abandonado. Las luces parpadeaban, y el niño desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire.
Sebastián, cada vez más confundido, giró para salir, pero la puerta se había cerrado sola. Al intentar abrirla, descubrió que estaba atorada. Fue entonces cuando las luces comenzaron a apagarse, una por una, hasta que la sala quedó sumida en la oscuridad. Y en medio de esa negrura, escuchó una voz gutural, profunda y llena de rabia: «No deberías estar aquí». Las luces se encendieron de golpe, revelando la imagen de un hombre alto, con el rostro cubierto por una máscara de oxígeno y un uniforme de paciente. Tenía el pecho marcado con cicatrices y heridas frescas, como si alguien lo hubiera intervenido quirúrgicamente sin éxito. Avanzó hacia Sebastián con paso lento, casi arrastrándose, pero con la mirada fija en él. «Yo no quería», murmuró Sebastián, retrocediendo. El hombre se acercó aún más, alzando una mano temblorosa que parecía dispuesta a atrapar a Sebastián. Sintió que el tiempo se detenía mientras el hombre lo miraba con una mezcla de tristeza y odio. Y entonces, con un último susurro, le dijo: «Devuélveme lo que me quitaron». Sebastián no entendió, pero el terror en sus venas lo impulsó a huir. Logró abrir la puerta y salió corriendo sin mirar atrás. El hospital parecía cambiar de forma, los pasillos extendiéndose como si quisieran atraparlo, los ecos de los lamentos resonando a su alrededor. Mientras corría, vio de nuevo al niño y a la enfermera, y también a otros pacientes, cada uno con expresiones de dolor y desesperación. Todos parecían mirarlo, susurrando, como si esperaran algo de él, como si lo culpabilizaran por algo que él no comprendía. Al llegar a la salida, Sebastián se dio la vuelta por última vez y miró el edificio. Las luces se encendieron en todas las ventanas, y en cada una de ellas podía ver las figuras de esos pacientes y de aquellos que habían sido olvidados en el hospital, prisioneros eternos de un lugar que no les permitió descansar en paz. Escapó del lugar esa noche, pero nunca volvió a ser el mismo. Los susurros y las miradas de aquellos fantasmas seguían atormentándolo. Y en sus peores noches, aún podía escuchar aquella voz gutural, exigiendo que le devolviera lo que le habían quitado. Carla había pasado años escuchando las historias sobre el Hospital Santa Elena. Era un lugar al que nadie quería acercarse, no solo por su aspecto desmoronado, sino por los rumores. Los pacientes que murieron allí parecían nunca haberse ido. Sin embargo, esa noche, Carla no tuvo elección. La carretera que solía tomar estaba cerrada por una tormenta y la única forma de regresar a casa era atravesando el antiguo hospital. El viento silbaba entre los árboles cuando llegó, y las ramas parecían dedos retorcidos que intentaban alcanzarla. Carla avanzó por el terreno descuidado, sintiendo como el aire frío se colaba por su abrigo. Los ojos de las ventanas rotas la miraban, vacíos, como si el edificio estuviera vivo y expectante de su llegada. Al entrar, el eco de sus pasos retumbaba en los pasillos vacíos. El lugar parecía respirar, y con cada paso que daba, sentía como si una multitud invisible la observara desde las sombras. El pasillo principal estaba completamente oscuro, pero a lo lejos, un destello de luz parpadeaba intermitentemente. Sin saber por qué, Carla comenzó a caminar hacia esa luz. La oscuridad la abrazaba, pero la extraña sensación de estar rodeada de alguien, de algo, se volvía más fuerte con cada paso. La luz provenía de una antigua sala de emergencias, donde encontró una camilla cubierta de polvo y una lámpara de quirófano colgando del techo, balanceándose como si alguien acabara de empujarla. Justo cuando se acercó, escuchó una respiración profunda detrás de ella. Se giró rápidamente, y sus ojos apenas distinguieron una figura en la penumbra, un hombre alto y delgado, vestido con una bata de hospital descolorida. Tenía los ojos hundidos y la piel grisácea, como si hubiera estado atrapado en aquel lugar durante años. Su boca se movía lentamente, sus labios apenas se separaban para murmurar palabras ininteligibles. Carla retrocedió, sin saber si estaba viendo una sombra o si esa figura realmente estaba ahí. Pero entonces, el hombre avanzó. Sus pasos eran pesados, cada movimiento arrastraba un sonido chirriante, como si sus huesos estuvieran secos, oxidados. Y cuando Carla quiso correr,
El hombre extendió una mano pálida y fría hacia ella. «No me dejes», susurró, y su voz sonó como un lamento largo y desolado. Carla contuvo el grito, tropezando hacia atrás. El hombre se quedó allí, mirándola con sus ojos vacíos y un gesto de tristeza infinita. Cuando al fin logró dar media vuelta y correr, escuchó el eco de pasos detrás de ella, persiguiéndola. Sin detenerse a mirar atrás, se dirigió a la escalera más cercana, deseando encontrar una salida. Subió al segundo piso, y el silencio fue reemplazado por un sonido tenue, como risas infantiles que se colaban desde alguna parte. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando reconoció el área donde estaban las habitaciones de los pacientes pediátricos. Una de las puertas estaba entreabierta, desde dentro, salía una tenue luz azulada. Carla avanzó, aunque cada célula de su cuerpo le gritaba que huyera. Pero algo en esa luz la atraía, como si ya no tuviera control sobre sus propios pasos. Al entrar, vio una pequeña figura sentada en una cama. Era una niña de unos 5 años, con el cabello enredado y las mejillas pálidas. La pequeña estaba rodeada de muñecas viejas y desgastadas, que parecían observarla con sus ojos opacos. La niña levantó la cabeza lentamente y miró a Carla. Sus ojos estaban vacíos, pero brillaban con un dolor antiguo, un dolor que parecía estar guardado en silencio por años. «¿Viniste a jugar conmigo?», preguntó la niña con una voz suave y quebrada, mientras abrazaba una de las muñecas. Carla, paralizada, solo pudo sacudir la cabeza. La niña frunció el ceño y dejó caer la muñeca al suelo, produciendo un ruido seco. «No puedes irte». «Nadie juega conmigo desde que me quedé aquí», continuó la niña, y entonces una sombra se deslizó a su lado, como si alguien invisible estuviera de pie junto a ella, mirándola también. Carla sintió el pecho oprimido. «Yo no puedo quedarme», murmuró, mientras daba un paso hacia la puerta. Pero al girarse, la entrada estaba bloqueada. No por una puerta, sino por sombras que parecían fusionarse unas con otras, formando figuras indefinidas de personas que la miraban, ojos que reflejaban sufrimiento, desesperación. Todos nos quedamos aquí», dijo la niña, mientras el ambiente se volvía cada vez más pesado, denso, como si el aire mismo intentara sofocarla. De repente, una voz grave y susurrante llenó el lugar. Era una mezcla de muchas voces, de muchos lamentos juntos. «Nos dejaste. Todos aquí nos quedamos, atrapados en el último momento. No pudimos cruzar. No pudimos irnos». Carla sintió un dolor punzante en el pecho, una presión que la hacía respirar con dificultad. En su mente, comenzaron a aparecer imágenes de rostros tristes, angustiados, pacientes en camas de hospital, esperando el final sin nadie a su lado. Fue entonces cuando entendió. Aquellos eran los pacientes que habían muerto solos, sin compañía, sin despedida. Eran almas atormentadas, retenidas en aquel hospital, incapaces de encontrar descanso. Cuando intentó retroceder, la niña la miró fijamente. Su expresión infantil desapareció, y en su lugar, un gesto de reproche y rencor se dibujó en su pequeño rostro. «Nos prometieron que nos cuidarían, pero nadie lo hizo. Nos dejaron solos». Carla intentó decir algo, pedir perdón, pero las palabras se atoraban en su garganta. Las sombras comenzaron a rodearla, y sintió como la temperatura descendía, el frío calaba hasta sus huesos. La habitación empezó a girar a su alrededor, mientras los lamentos y los susurros se volvían ensordecedores. Voces acusándola, reprochándole, como si fuera responsable de cada muerte, de cada abandono. En su desesperación, Carla gritó y cerró los ojos. Cuando los abrió, el hospital estaba en silencio. Se encontraba sola, y el pasillo estaba vacío. Respiró aliviada, pensando que había sido una pesadilla. Pero cuando dio el primer paso para salir, notó que sus pies estaban pesados, y al mirar hacia abajo, vio que había sangre en sus zapatos. Con horror, comprendió que no podía moverse. Su cuerpo parecía atrapado en el suelo,
como si las sombras la hubieran encadenado al hospital. Las luces comenzaron a parpadear y, antes de que la oscuridad se la tragara por completo, escuchó la voz de la niña, susurrando cerca de su oído. Ahora tú también te quedarás con nosotros, para siempre. Y así, Carla nunca salió del Hospital Santa Elena. Los pocos que pasan por allí juran que, si escuchas con atención, puedes oír el eco de una mujer suplicando, pidiendo ayuda, pero nadie se atreve a responderle. Las primeras gotas de lluvia empezaron a caer sobre el techo del hospital abandonado, resonando en un eco inquietante. Jorge estaba allí esa noche por un motivo que ni siquiera él podía explicar. Tal vez fue la curiosidad, tal vez la necesidad de buscar respuestas sobre los rumores que desde niño había escuchado. El Hospital Valle de la Esperanza se cerró hace 20 años después de una serie de muertes inexplicables. Las autoridades culparon a un fallo en el sistema eléctrico que ocasionó varios incendios, pero las historias decían otra cosa. Contaban que las almas de aquellos pacientes nunca abandonaron el lugar. Jorge avanzó por el vestíbulo, su linterna temblorosa iluminaba parcialmente las paredes manchadas de humedad y moho. Al llegar a los pasillos, notó un frío que no era normal, un aire helado y pesado que parecía impedirle respirar con normalidad. Se detuvo cuando creyó escuchar un susurro a su derecha, apenas perceptible, pero claro, ayúdame. Tragó saliva, sintiendo como la piel de su nuca se erizaba. Avanzó hacia la sala de espera, y lo que vio le heló la sangre. Había huellas mojadas en el suelo, huellas de pies descalzos que no estaban allí un segundo antes. Las huellas parecían recientes, y se dirigían hacia el área de emergencias. Aunque su instinto le gritaba que diera media vuelta y saliera corriendo, una fuerza invisible lo empujaba hacia adelante, hacia esas marcas de agua que parecían llevarlo a algún lugar oscuro. Mientras seguía las huellas, sintió un calor extraño en la muñeca, como si alguien invisible lo estuviera sujetando. Su linterna comenzó a parpadear y, en un breve destello, vio algo que jamás olvidaría. Un grupo de personas estaba de pie frente a él, figuras con batas de hospital, con las caras demacradas y los ojos vacíos. Lo miraban en completo silencio, sus bocas entreabiertas, como si quisieran gritar pero no tuvieran fuerza para hacerlo. Jorge parpadeó y, en un segundo, las figuras desaparecieron, dejándolo solo en el pasillo. Su respiración era agitada, y una sensación de opresión le apretaba el pecho. Pensó en marcharse, pero cuando giró para correr hacia la salida, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Al final del pasillo, una figura se balanceaba lentamente, colgando del techo. Era una mujer de cabello largo y suelto, con la piel pálida y las uñas quebradas, tenía los ojos abiertos, fijos en él, y de su boca abierta salió un lamento desgarrador. Jorge retrocedió, tropezando, y cuando cayó al suelo, se dio cuenta de que no estaba solo. A su alrededor, decenas de pacientes fantasmas lo rodeaban, mirándolo en silencio, sus caras mostrando expresiones de profunda tristeza y abandono. Algunos tenían vendas ensangrentadas en la cabeza, otros llevaban aún las agujas de sueros colgando de sus brazos. Uno de ellos, un anciano de aspecto frágil y mirada cansada, se inclinó hacia él y murmuró con voz temblorosa: «Nos olvidaron, nunca nos dieron descanso». Entonces, los gritos comenzaron. Voces de hombres, mujeres y niños retumbaban en el pasillo, llenas de angustia y sufrimiento. Jorge cerró los ojos, deseando que todo aquello desapareciera, pero los gritos se intensificaron, como si quisieran destrozar su mente. Cuando abrió los ojos, estaba solo de nuevo, pero algo en él le dijo que aquellos pacientes seguían ahí, ocultos en las sombras, vigilándolo. Sin poder evitarlo, sus pasos lo llevaron a la sala de cirugías, un espacio amplio y destartalado, con mesas oxidadas y restos de equipo médico cubiertos de polvo. Había algo que lo atraía hacia una de las mesas. Al acercarse, sintió un dolor punzante en el pecho, como si alguien estuviera oprimiendo su corazón. Entonces, vio una figura sobre la mesa, era él. Su propio cuerpo, pálido y sin vida, estaba tendido sobre la camilla, rodeado de sombras que parecían devorar su esencia. Aturdido, Jorge intentó apartarse,
pero el reflejo de su propio cadáver lo tenía hipnotizado. ¿Era aquello una visión, una advertencia, o algo más? Y en ese momento, escuchó una voz susurrante, suave pero firme, que parecía salir de todas partes y de ninguna. Aquí nadie se va, ahora tú eres uno de nosotros. Jorge intentó correr, pero sus piernas no le respondían. Sentía el peso de una mano invisible sobre su hombro, una fuerza que lo empujaba hacia la mesa, como si quisiera que se uniera a esa escena macabra. Desesperado, comenzó a gritar, pero sus gritos se apagaron en la vastedad del hospital. En ese instante, una figura se materializó frente a él. Era un médico, con una bata blanca cubierta de manchas oscuras y una expresión de cansancio infinito. Ellos nunca pudieron irse, dijo el médico, señalando hacia la mesa. Y ahora, tú tampoco lo harás. Nadie abandona este lugar, no sin pagar el precio. Jorge sintió una presión en su pecho, una fuerza invisible que lo obligaba a mirarse a sí mismo sobre la mesa. Su respiración se entrecortaba, y su visión se volvía borrosa. En un último intento de escapar, trató de gritar, pero su voz ya no salía, como si algo le robara cada aliento. Con los últimos destellos de conciencia, comprendió que ya no era parte de los vivos. Había cruzado una frontera invisible, atrapado entre las paredes de aquel hospital maldito. Su cuerpo permanecía inmóvil sobre la camilla, pero su espíritu, su esencia, estaba atrapada allí, junto con las demás almas perdidas. Desde ese momento, sus gritos se sumaron al eco de lamentos que resonaba en cada rincón del hospital. Dicen que, si uno pasa cerca del Hospital Valle de la Esperanza, puede escuchar el susurro de Jorge y de todos aquellos que jamás encontraron la paz. Laura había oído rumores sobre el Hospital San Felipe desde pequeña. Un edificio abandonado en la cima de la colina, donde las luces parecían encenderse solas en las noches más oscuras y donde los pocos que se atrevían a entrar salían pálidos, incapaces de explicar lo que habían visto. Era un lugar donde los recuerdos parecían haberse quedado pegados a las paredes, como manchas invisibles imposibles de borrar. Esa noche, Laura decidió entrar. Se decía que los espíritus de los pacientes olvidados rondaban los pasillos, almas de personas que jamás recibieron visitas, cuidados ni despedidas. Apenas cruzó el umbral, un olor denso y agrio la envolvió. No era solo el aroma del moho, sino algo más, una mezcla de tristeza y sufrimiento impregnada en el aire. Sintió un frío profundo y, por un instante, tuvo la sensación de que alguien la observaba desde las sombras. Pero al enfocar la mirada, solo encontró el vacío de aquel lugar destrozado por el tiempo. Comenzó a caminar por un pasillo oscuro, iluminándose con la linterna de su celular. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas, como bocas que parecían gritar en silencio. En una de ellas, distinguió una cama de metal oxidado y una sábana desgarrada colgando de una esquina. Algo en el ambiente parecía presionarla, como si el aire estuviera denso y lleno de secretos. Sintió un nudo en el estómago cuando, de repente, una figura borrosa apareció al final del pasillo, una mujer con una bata de hospital, de cabello revuelto y ojos oscuros, que parecía llorar en silencio. Laura retrocedió, tratando de convencerse de que era un juego de luces. Pero entonces, la figura avanzó, flotando apenas por encima del suelo. Los ojos de la mujer se clavaron en ella con una expresión de desesperación infinita. Laura sintió que el pecho se le apretaba, y cuando la figura se detuvo, alcanzó a escuchar un susurro que no provenía de la boca de la mujer, sino de todas partes, envolviéndola. «No nos dejes solos». El susurro se transformó en una especie de coro, y cuando Laura giró la cabeza, vio que el pasillo estaba lleno de sombras, todas observándola en silencio, como esperando algo de ella. Sus corazones parecían latir al unísono con el suyo, en una sinfonía siniestra de sufrimiento compartido. Cada sombra llevaba las marcas del dolor, vendas manchadas, ojos hundidos y gestos de profundo abandono. Laura quiso correr, pero una fuerza invisible la anclaba al suelo. Sintió que el tiempo se detenía, y las sombras empezaron a acercarse, rodeándola lentamente. Nadie vino a ayudarnos.
Nadie se despidió, susurraron las sombras, cada voz cargada de tristeza y resentimiento. Laura sintió un escalofrío cuando una mano helada tocó su hombro. Al girarse, vio a un niño pequeño, pálido y con una mirada perdida. Su voz era apenas un murmullo cuando le habló, sin apartar sus ojos vidriosos de los suyos. ¿Puedes quedarte conmigo? Mamá nunca regresó. La tristeza en los ojos del niño era tan profunda que Laura sintió un dolor en el pecho. Quiso decir algo, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Las otras sombras avanzaron, cada una acercándose con una historia silente de abandono. A su alrededor, las paredes parecían temblar, como si el edificio en sí recordara el sufrimiento acumulado de todos aquellos que murieron solos. De repente, escuchó un sonido, un chasquido. Una puerta cercana se abrió sola, revelando una sala de operaciones. La camilla en el centro parecía lista, esperando por un paciente. Laura no quería entrar, pero su cuerpo parecía moverse por voluntad propia, como si algo invisible la empujara hacia esa sala. Al dar el primer paso, el ambiente cambió, el aire se volvió pesado, cargado de voces apagadas y sonidos de equipos médicos antiguos. Cuando cruzó el umbral, vio una figura encorvada sobre la camilla. Era un doctor, con la bata ensangrentada, inclinado sobre un cuerpo que no lograba distinguir bien. Parecía murmurar algo, como si estuviera discutiendo en susurros con la persona tendida en la mesa. Entonces, el doctor levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Laura. Su rostro estaba pálido y su expresión parecía pedir perdón. Ellos no debieron quedarse aquí, dijo, su voz rota por la culpa. Yo fallé. Les prometí que los cuidaría. Laura retrocedió, pero al hacerlo, chocó contra una figura alta que apareció detrás de ella. Era otra enfermera, con el uniforme desgarrado y el rostro demacrado. La enfermera extendió una mano hacia Laura, señalando la camilla. Laura no entendía lo que querían de ella, hasta que el doctor dio un paso adelante y le susurró. Alguien debe quedarse, para acompañarlos. Ellos no pueden estar solos. Sintió el cuerpo entumecido y pesado, como si una fuerza invisible se apoderara de ella. Las sombras que antes la rodeaban se acercaron, extendiendo sus manos frías hacia ella, susurrando palabras de agradecimiento y de despedida. Laura quería huir, pero su cuerpo ya no le respondía. Sintió como la oscuridad la envolvía, como su conciencia se desvanecía entre las sombras. Una profunda tristeza se apoderó de ella mientras se daba cuenta de que estaba atrapada, de que jamás saldría de aquel hospital. Los que pasaban por la colina decían que en las noches más silenciosas aún se escuchaban las voces de aquellos pacientes, mezcladas con una nueva voz, la voz de Laura, que ahora les hacía compañía en el abandono eterno de aquel hospital olvidado. El eco de los pasos de Raúl resonaba por los pasillos vacíos del Hospital San Antonio, un edificio olvidado por el tiempo en lo más profundo de la ciudad. Había llegado allí para tomar fotografías, era un hobby extraño, lo sabía, pero le fascinaba la estética de lo abandonado. Lo que no sabía es que ese lugar no estaba tan vacío como aparentaba. La noche era oscura y densa, y una neblina espesa se colaba por las ventanas rotas del edificio, arremolinándose a su alrededor. A cada paso, sentía como algo observaba desde las sombras, y el frío que recorría el aire no parecía natural. Raúl escuchó un leve susurro, un susurro que no provenía de ningún lugar en específico. Alzó la linterna y apuntó hacia el fondo del pasillo. Allí, una sombra delgada parecía deslizarse hacia una de las habitaciones. Sin pensarlo dos veces, Raúl la siguió, con la cámara lista, seguro de que era solo su mente jugándole una mala pasada. Al llegar a la puerta entreabierta, se asomó. En el centro de la sala, vio una camilla con una sábana raída y amarillenta, manchada de lo que parecía ser óxido, o tal vez sangre. En el suelo, huellas borrosas de pies descalzos se dirigían hacia el rincón de la habitación, donde una figura encorvada parecía llorar en silencio. Raúl intentó enfocarla con la linterna, pero cuando el haz de luz la tocó,
la figura levantó la cabeza, mostrando unos ojos vacíos y profundos, llenos de dolor. Su boca se abrió en un gesto de sufrimiento, y un susurro apenas audible salió de ella. «No me dejes sola». Raúl retrocedió, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de él. La figura desapareció en un parpadeo, dejando el cuarto sumido en un silencio tan pesado que le costaba respirar. Pero cuando se giró para salir, una sombra enorme bloqueaba la puerta. Era un hombre alto, con una bata de doctor completamente oscura, su rostro parcialmente oculto en sombras, pero con una expresión de profunda tristeza. El doctor extendió una mano hacia él, como si quisiera alcanzarlo. «¿Por qué regresaste?» «No deberías haber vuelto», susurró, y su voz estaba llena de culpa y arrepentimiento. Raúl, paralizado, sintió como el doctor se desvanecía ante sus ojos, pero la sensación de su presencia seguía allí, como si la misma sombra hubiera sido absorbida por el hospital. Sin entender cómo, Raúl encontró sus piernas moviéndose de nuevo, avanzando por el pasillo oscuro, guiado por un instinto que lo empujaba a explorar más. Llegó al área de pediatría, donde las paredes estaban cubiertas de dibujos descoloridos hechos por niños, dibujos de figuras sonrientes, pero al acercarse, notó que las sonrisas estaban manchadas, como si las lágrimas hubieran borrado los colores. Fue entonces cuando escuchó las risas, pequeñas risas infantiles que se colaban entre el sonido de sus propios pasos. Miró a su alrededor, y allí, en la penumbra, vio a un grupo de niños de pie, observándolo. Sus ojos eran oscuros y sus rostros estaban pálidos, como si sus almas estuvieran atrapadas en el último momento antes de que sus vidas se apagaran. Uno de los niños, una pequeña con una muñeca rota en las manos, lo miró fijamente y levantó la muñeca hacia él, como si quisiera que la arreglara. «No nos dejaron salir. Prometieron que volveríamos a casa», dijo la niña con una voz que apenas era un susurro, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas oscuras, que resbalaban por sus mejillas como tinta. Raúl sintió una mezcla de tristeza y terror. Sin saber cómo reaccionar, dio un paso hacia atrás, y cuando lo hizo, las figuras de los niños comenzaron a desvanecerse, como si fueran humo que se disolvía en el aire. Pero antes de desaparecer, todos levantaron sus manos hacia él, en un gesto de súplica, con rostros llenos de desesperanza y abandono. Raúl trató de hablar, de ofrecer alguna palabra de consuelo, pero los niños ya no estaban allí. Solo quedó la muñeca rota en el suelo, con uno de sus ojos colgando, mirando hacia él. Sintiendo que el hospital estaba vivo, como si tuviera su propia voluntad, Raúl decidió que era suficiente. Se giró, buscando la salida, pero mientras caminaba, los pasillos parecían alargarse, como si el lugar se estuviera reconfigurando para mantenerlo allí. Llegó a un área que no recordaba haber visto antes, el ala de cirugía. El olor a desinfectante antiguo, mezclado con algo agrio, llenaba el ambiente. En el quirófano, la mesa de operaciones estaba preparada, como si alguien hubiera dejado todo listo para una intervención. Al acercarse, vio algo que lo hizo detenerse de golpe. Allí, sobre la mesa, yacía un cuerpo cubierto por una sábana, con la silueta de una persona. El frío en la habitación se hizo insoportable, y cuando la linterna iluminó la sábana, pudo ver el contorno de un rostro que parecía mirarlo a través de la tela. Se le erizó la piel al darse cuenta de que era su propio rostro. Él estaba allí, en la camilla, con los ojos cerrados y el rostro en paz. Sintió como el aire se volvía pesado y sus fuerzas lo abandonaban. Todo empezó a girar a su alrededor, y entonces escuchó una voz que venía de algún lugar oscuro, una voz familiar que apenas podía reconocer como suya, aunque sonaba rota y distante. «Aquí nadie se va. Todos los que entran se quedan para siempre». Las luces parpadearon, y por un instante, vio su reflejo en uno de los espejos antiguos del quirófano. Pero lo que vio no era él, era una sombra de sí mismo, una versión pálida y desgastada, con los ojos oscuros y vacíos, como si una parte de él hubiera sido arrancada. Sintió un vacío en el pecho, como si su alma estuviera siendo absorbida por el lugar. Las sombras comenzaron a rodearlo,
figuras espectrales de pacientes, médicos y enfermeras que lo miraban con una mezcla de tristeza y resignación. Raúl intentó gritar, pero su voz se perdió en el silencio del hospital. El último recuerdo que tuvo fue el de aquellas miradas fijas, miradas que parecían consumirlo por completo. Sintió como su conciencia se desvanecía, y en el último momento, entendió que él también formaría parte del hospital, que se uniría a aquellos que jamás pudieron marcharse. Días después, el equipo de rescate encontró su cámara cerca de la entrada, con las últimas fotos tomadas. En ellas, se veía a Raúl de pie en el quirófano, rodeado de sombras que lo miraban en silencio. Las autoridades declararon el caso como una desaparición más. Pero algunos decían que, en las noches, podían escuchar sus pasos recorriendo el pasillo, buscando una salida que jamás encontraría. Carmen avanzaba por los pasillos del viejo hospital de San Miguel con una linterna que apenas iluminaba algunos metros delante de ella. El silencio era profundo, interrumpido solo por el crujir ocasional de la madera podrida bajo sus pies. Estaba allí porque alguien le había contado que ese hospital, cerrado desde hacía más de 3 décadas, guardaba secretos que nadie había podido explicar. Desde niña, había escuchado rumores sobre aquel lugar, historias de pacientes que desaparecían, médicos que realizaban experimentos extraños y enfermeras que juraban ver sombras acechando en la oscuridad. Al cruzar la entrada del pabellón principal, sintió un escalofrío. En el aire flotaba un olor extraño, algo metálico, como a sangre vieja. Y en ese instante, cuando su linterna captó el reflejo de algo en el suelo, se dio cuenta de que estaba pisando una serie de huellas que parecían recientes. Eran huellas de pies descalzos, manchas de agua oscura que llevaban hacia el fondo del pasillo. Carmen sintió un impulso de seguirlas, una mezcla de curiosidad y temor la impulsaba a descubrir quién, o qué, las había dejado. Mientras avanzaba, los pasillos parecían alargarse. Cada puerta que cruzaba estaba entreabierta, y cada habitación contenía una escena que parecía haber sido congelada en el tiempo. Camas oxidadas, cortinas desgarradas, viejas batas médicas colgadas en percheros, como si los ocupantes hubieran desaparecido de repente. Y entonces, en el silencio del hospital, comenzó a escuchar algo, una respiración agitada, irregular, como si alguien luchara por respirar en medio de un ataque de pánico. Detuvo la marcha y apuntó la linterna hacia una de las habitaciones. En la cama, había una figura inmóvil, con una manta tirada sobre su cuerpo. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba lentamente. La figura parecía dormida, pero cuando Carmen iluminó el rostro, contuvo el aliento. No era una persona, era como una sombra humana, una figura oscura y borrosa que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. De repente, sus ojos se abrieron, revelando 2 puntos de un blanco intenso que la miraban fijamente. Retrocedió, sintiendo que el miedo la invadía. La figura comenzó a incorporarse, y Carmen sintió como si el aire a su alrededor se volviera pesado, como si algo le estuviera robando el aliento. La sombra se levantó lentamente, y con cada movimiento, el hospital parecía volverse más oscuro, como si la propia presencia de aquella figura drenara la vida de todo lo que la rodeaba. Carmen dio un paso atrás y giró para correr, pero sus piernas se sentían cada vez más pesadas, como si algo invisible la estuviera reteniendo. Escuchó susurros, voces que resonaban en los muros de aquel lugar maldito, lamentos de personas que parecían atrapadas en una eternidad de sufrimiento. Entonces, una voz clara, fuerte y llena de desesperación sobresalió entre los murmullos. «Por favor, ayúdame». Carmen giró la cabeza hacia el origen del grito, que venía del fondo del pasillo, donde una luz parpadeaba. Sin saber por qué, avanzó hacia allí, aunque cada fibra de su ser le pedía que escapara. Al acercarse, encontró una sala de operaciones con una camilla en el centro y una luz que pendía sobre ella, oscilando en un ritmo siniestro. Sobre la camilla, una mujer estaba atada, su rostro lleno de terror, sus muñecas y tobillos sujetos con correas de cuero viejas y mohosas. La mujer movió la cabeza hacia Carmen, y sus ojos, llenos de lágrimas, se abrieron ampliamente. «Ayúdame, no quiero morir aquí»,
por favor, suplicó, con la voz rota y temblorosa. Pero entonces, de las sombras, surgió otra figura, un hombre con una bata de médico, el rostro oculto en sombras, sus movimientos lentos y fríos. Su presencia era opresiva, y Carmen sintió que el aire se hacía irrespirable. El médico no miraba a Carmen, su atención estaba fija en la mujer en la camilla. Tranquila, le susurró el médico a la mujer. Esto no dolerá mucho. La mujer comenzó a gritar, un sonido desgarrador que resonó por todo el hospital, mientras el médico sacaba de su bolsillo un bisturí que reflejaba la poca luz en la habitación. Carmen sintió un impulso desesperado de hacer algo, pero sus pies parecían pegados al suelo, incapaces de moverse. Trató de gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Todo lo que pudo hacer fue observar mientras el médico se acercaba a la mujer, su sombra creciendo y oscureciendo toda la habitación. Y de repente, la luz parpadeó y todo desapareció, la camilla, la mujer, el médico. La sala estaba vacía, como si nada de lo que había visto realmente hubiera estado allí. Pero Carmen sentía algo diferente ahora, una sensación de vacío en su pecho, una tristeza profunda que parecía no pertenecerle. De repente, escuchó pasos detrás de ella, suaves y arrastrados. Se giró y vio a un grupo de figuras que avanzaban por el pasillo, acercándose lentamente, sus ojos vacíos y sus expresiones de dolor. Algunos llevaban batas de hospital, otros estaban cubiertos de vendas manchadas y desgarradas, y todos ellos murmuraban en un tono bajo, como una letanía interminable. No puedes irte, nadie se va de aquí, decían al unísono. Carmen intentó retroceder, pero las figuras continuaban avanzando, acorralándola contra la pared. Sintió el frío de sus manos espectrales rozándola, susurros de tristeza y abandono que se hundían en su mente. Cerró los ojos, deseando que todo terminara, pero cuando los abrió de nuevo, estaba en la camilla, atada, con el mismo bisturí ensangrentado sobre ella, y el médico oscuro mirándola con una sonrisa torcida. Sintió el filo del bisturí acercándose a su piel, y en ese instante comprendió que ya no había escapatoria. Su grito resonó en el vacío del hospital, y su conciencia se apagó, sumergiéndose en la misma oscuridad que había consumido a tantas almas antes de ella. Hoy en día, aquellos que pasan cerca del hospital de San Miguel dicen que, en noches silenciosas, pueden oír los gritos de una mujer que pide ayuda, una voz solitaria que queda atrapada en los muros, sin posibilidad de descanso. Dicen que si te acercas lo suficiente, puedes ver su sombra en la ventana del segundo piso, mirando hacia afuera, como si aún esperara que alguien la rescate. Pero nadie, absolutamente nadie, puede sacarla de allí.